Bueno, vamos a comenzar esta quinta parte o quinto apartado del libro del Rav Lightman que escribió en 2007 más o menos, que se llama La voz de la Kabbalah. Dice el apartado número 5, educación para las nuevas generaciones. Vamos a ver qué nos dice. El punto número 1 de este nuevo apartado se va a llamar, o se llama, perdón, drogarlos o explicarles. Es decir, me imagino que aquí el Rav lo que nos va a proponer es darles un estate quieto, darles un somnífero, darles algo para que estén tranquilos o darnos la oportunidad de saber y de conocer qué es realmente lo que está fallando dentro de nosotros y qué es realmente el camino correcto que debemos de seguir. Estamos en un momento donde ya no hay más que cualquiera de estas dos alternativas. Hoy, en 2021, a un año aproximado de que inició la pandemia, pues lo que nos está diciendo la situación es de que la naturaleza ya no nos va a dar más tiempo. Necesitamos entender que el tiempo ya nos alcanzó y que si no tomamos el camino correcto, es decir, explicar cuál es ese camino y ayudarse de los sabios que pueden dar un camino correcto, pues entonces la naturaleza nos va a empujar a situaciones bastante dolorosas que finalmente nos van a hacer voltear a ver este camino después de haber sufrido lo indecible. Ya hoy estamos sufriendo, ya hoy, marzo de 2021, la pandemia no ha parado desde hace un año y se está comentando que el famoso bicho está mutando, está transformándose y está haciendo un mal mayor. Ya no hay más tiempo. Nos está pegando ya la relación normal, la relación física entre nosotros, ahora tiene que ser menor por el famoso bicho. ¿Y quién sabe más? ¿Quién sabe qué viene más? Es decir, se está rompiendo la relación física que era muy importante y que es muy importante entre nosotros, el contacto entre nosotros. Algo está pasando en la naturaleza y que nos está diciendo que algo no estamos haciendo correctamente. Entonces necesitamos voltear ya al cambio de la actitud interna en cada uno de los hombres. Y como decía algún amigo, algún compañero, muchos se están yendo, pero otros se van a quedar aquí. Y esos que se están quedando, pues son los que van a tener que enfrentar el problema y los que van a tener que enfrentar ese sufrimiento si no somos capaces de hacer el cambio interno, de buscar el cambio interno correcto, que es el propósito real de la vida.
Hace 20 años que comenzamos a estudiar Kabbalah, ya el maestro daba muestras, y a mí me consta, ya daba muestras y decía que para este tiempo la situación se iba a hacer más dificultosa, iba a causar mucho dolor. Y aquí está. Y no es que sea adivino, no hay adivinos aquí. Simplemente entendió que el proceso, sin un cambio directo e interno en cada uno de los hombres, no se lleva a cabo, eso necesariamente da crisis y conflicto. Punto. Y como dice la Kabbalah, si tú no eres capaz de voltear a ver el camino correcto, la naturaleza en base a la crisis, el conflicto y el dolor que causa, va a hacerte voltear a ver cuál es ese camino correcto. Así de simple. Entonces, vamos a entrar a un apartado donde muy probablemente esto lo vamos a ver en las letras o en lo que escribió el Rab, y es lo que vamos a estar viendo aquí. Bueno, empiezo la lectura. Dice así: si su niño se distrae fácilmente, dice el Rab, es agitado, inquieto, incluso violento, antes de probar con sustancias químicas para tratar los síntomas, intente contestar la pregunta que los causa. ¿Cuál es el propósito de la vida? Entonces los resultados le asombrarán. Bien, dice el Rab lo siguiente: para preparar esta columna, conversé con varios profesores, psicólogos infantiles y padres. Tal parece, dice el Rab, que el déficit de atención y el trastorno de hiperactividad son cada vez más frecuentes. Uno de los profesores me dijo que aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes en su clase toma Ritalin regularmente. Un examen aún superficial del estado en que se encuentra la juventud de hoy revelará un problema mucho más profundo que una corta atención. Esto concierne a todo el sistema educativo. Situación, ya lo decía el Rab, que ha ido desmejorando durante décadas. Subtítulo: Cacería del placer. Dice el Rab: el deseo siempre ha sido la fuerza motriz que ha impulsado a la humanidad. Durante años hemos estado tratando de satisfacer nuestros deseos de todo tipo y de todas formas y de todos ámbitos. Pero mientras más comemos, mientras más satisfacemos esos deseos, eso es lo que quiere decir el Rab, más hambrientos parecemos ponernos. Y nuestros anhelos se intensifican. Pero en nuestra generación es como si una cuerda oculta se hubiese roto. Cada área de la vida moderna cambia a una velocidad meteórica y nuestro ambiente ofrece oportunidades sin precedentes. Sin embargo, nos encontramos en medio de una carrera persiguiendo objetivos fantasmas que parecen alejarse cuanto más nos esforzamos en alcanzarlos. Entonces, pregunta el Rab, ¿qué es lo que realmente
busca la juventud? Hoy, después de siglos de tentativas erróneas, la juventud busca algo más profundo, más verdadero que lo que este mundo actual ofrece. Algo que pueda llenar ese vacío, su abismo interno. El gran cabalista de nuestros tiempos, el Rabbi Yehuda Ashlag, que también se le conoce como el Bala Sulam, advierte ya este fenómeno en sus escrituras a mitad del siglo XX. Explica que esto solo se expandirá, ya que este abismo es producto de nuestra necesidad de conocer no cómo tener una vida mejor, sino contestar una pregunta muy simple: ¿para qué es la vida? Miren ustedes, a hoy, en esta generación, los bancos que generalmente se encontraban en el ámbito de los préstamos, pues se enfrentaban a los problemas del costo del dinero, a cómo colocar créditos, etcétera, etcétera. El problema de hoy en día es muy fuerte porque la generación de jóvenes, los millennials, como le llaman algunos, ya no se interesan por tener una casa o tener un coche. No les está interesando ya lo que a las generaciones anteriores nos interesaba, que era pues un matrimonio, tener tu familia, tener una casa, tener un coche. A los millennials ya no les está interesando esto. Están bastante insatisfechos por esta vida en la cual se están desarrollando. Es decir, la naturaleza está empujando al hombre a hacerse una pregunta, a regresar a hacerse una pregunta que quizás se la hicieron de niños. ¿Para qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de esta vida? Sigo leyendo. La sabiduría de la nueva generación, dice el Rab. Según la Kabbalah, cada generación nace con los deseos, logros y desilusiones de sus generaciones precedentes. En consecuencia, cada generación es en cierto modo una mejora de la generación anterior. En el artículo que tituló La Paz, el Bala Sulam escribe al respecto y dice así: respecto a las almas, todas las generaciones desde el principio de la creación son como una generación que ha extendido su vida por miles de años. Nuestra juventud, dice el Rab, por lo tanto, posee un empuje mucho mayor y más deseos que nosotros. La asimilación de conocimiento pasado no significa solo que ellos dominen teléfonos móviles y computadoras más hábilmente que nosotros. No, se trata de cuestiones mucho más sustanciales. Y aquí confirma el Rab lo que yo les decía hace un rato. Tienen un deseo inherente de descubrir para qué viven. Y cuando no pueden contestar esta pregunta, se ponen agitados, distraídos.
incluso deprimidos. Y luego les diagnosticamos, entre comillas, diagnosticamos como que sufren de un trastorno y les prescriben medicamentos adictivos. En la actualidad, a una parte creciente de ellos se les hace cada vez más difícil encontrar el propósito de su existencia. Estos jóvenes se frustran y algunos sacan su frustración en el alcohol o en las drogas, pero solo tratan de evitar el dolor causado por ese vacío tan enorme que se funde dentro de ellos. La solución, dice el Rab, la solución hasta ahora, en vez de tratar el problema de su raíz, es decir, en vez de tratar el problema desde su causa primaria, buscamos nada más suprimir los síntomas, luchando contra, entre comillas, el mensajero, calmando a nuestros hijos con medios superficiales en vez de tratar de leer el mensaje. Necesitamos un cambio sustancial en nuestro sistema de educación y en los valores que éste promueve. Nuestros niños quieren saber para qué vivimos y depende de nosotros proporcionar la respuesta. El concepto clave que debería dirigirnos en este proceso es, entre comillas, enseñar a la juventud de acuerdo a su manera. ¿Qué quiere decir el Rab con esto? Dice, en vez de intentar adaptar al niño o al adolescente al modelo que hemos creado o con el que crecimos, deberíamos tratar de acoplar nuestros métodos de educación y nuestros planes de estudio a las necesidades cambiantes de nuestros hijos. Y aquí destaca el Rab. ¿Para qué? Para encontrar la mejor manera de convertir a nuestros niños en seres humanos maduros. Y destaca, humanos, en el sentido más pleno de la palabra. Y es que no es la cantidad de conocimiento que un niño absorbe lo que debería de importarnos, sino la calidad de ese conocimiento. Es ya imperativo que cuando deje el sistema de educación, este individuo sea capaz de responder la pregunta esencial sobre la vida, que todos los jóvenes actualmente preguntan. Para que pase esto, gradualmente debemos incorporar, y he aquí lo importante, gradualmente debemos incorporar en nuestro sistema educativo, en nuestro sistema de estudios, gradualmente debemos incorporar el contenido que explica la naturaleza humana. El origen de nuestras emociones y experiencias.
y por supuesto nuestro papel como individuos y como sociedad. Y ante todo, el propósito que la vida nos conduce a alcanzar. Todo esto es para reconectar al ser humano con el sistema natural, con la vida. Y aquí el rap nos lleva al siguiente fragmento, reconectando la fuente de la vida. La sabiduría de la Kabbalah establece que solo conociendo las leyes ocultas de la naturaleza, descubriremos el cuadro completo de la realidad. El que descubre la fuerza que funciona detrás de las acciones, entiende dónde se dirige la vida y por supuesto ve las consecuencias de cada acto que decide tomar o evitar. Y no es exageración esto. La sabiduría de la Kabbalah explica que nuestro mundo parece estrecho y sin atractivo porque la parte espiritual que ha madurado dentro de nosotros, es decir, nuestra alma, permanece separada de la fuente de la vida. Sostiene que reconectar y quitar esta separación curará todos los sufrimientos. La creciente desorientación, la enajenación y separación de la juventud no son coincidencia. Están aquí para inducir un cambio finalmente que debe ser positivo en la realidad. Si unimos nuestra realidad actual con la solución ofrecida, descubriremos la parte oculta que nuestros niños buscan con tanta desesperación, tratando de escapar de la realidad. Hace algunos años estaba yo en Israel, en la casa de una familia, y esa familia tenía 2 o 3 hijos. Uno de los niños tuvo una relación más estrecha conmigo, nos poníamos a platicar y siempre me preguntaba qué pasaba de este lado de Occidente en América. Y bueno, platicábamos. Alguna vez recuerdo que era un domingo y empezamos a platicar sobre la escuela. Y me dijo este niño, debió haber tenido en aquel tiempo 7 u 8 años, y me decía, a mí no me gusta la escuela, yo quisiera hacer otro tipo de cosas. Y entonces tratando de explicarle qué sería bueno, qué es mejor la educación, etcétera, etcétera, me dejó mudo cuando me dijo, es que aquí, en Tel Aviv, en cualquier momento va a caer una bomba y me voy a morir. No quiero eso, pero eso puede suceder. Y no encuentro cuál es el propósito de todo esto.
Entonces, lo que más o menos hemos pensado mis amigos y yo es, pues, mientras no suceda eso, disfrutar de la vida. Es decir, escapar hacia el disfrute de deseos que ellos tenían en esos momentos. Así de rudo fue la respuesta de un niño de 7 años en Israel, de Rehobot, me acuerdo. Estábamos en Rehobot. Hoy ese niño ya debe de ser prácticamente adolescente, quizás ya esté cerca de los 20 años, quizás, porque recuerdo que aquella ocasión fue el Congreso de Israel en el 2010, cuando el maestro abrió por primera vez el estudio del libro del Zohar en aquel congreso de febrero, creo que era. Bueno, sigamos con el tema. Entonces, no necesitarán ninguna medicación si damos la educación correcta y sentirán que sus padres y profesores les están proporcionando las herramientas para afrontar la vida exitosamente. Hoy, en aquel tiempo, el rap proponía, y no creo que haya cambiado su propuesta, la diferencia de aquel tiempo, creo que era 2007 cuando escribió esto, es que decía que el tiempo se estaba agotando. La diferencia con el hoy, señores, señoras, es que ahora el tiempo ya nos alcanzó. Ahora tuvimos que cancelar las clases. Ahora tuvimos que reprimir la relación de los niños y meterlos y encerrarlos en su cuarto y tomar clases por internet. Si esto no nos afecta y no le queremos dar importancia por nuestra inhabilidad y por nuestra ignorancia, pues entonces la naturaleza empezará a actuar, forzándonos a encontrar los medios y las razones de una educación más acercada a la vida. El tiempo ya nos alcanzó. No hay otra explicación. No van a venir ni los santos, ni los dioses, ni Superman, ni los ovnis a salvarnos. Nos tenemos que enfrentar a una realidad que ya es tiempo, porque ya se nos acabó el tiempo. Y esta realidad es cambiar nuestro interior. Si creemos que todavía eso no es importante o que todavía eso no va a suceder, entonces la naturaleza va a seguir actuando, mostrándonos a toda la sociedad mundial diferentes conflictos y diferentes motivos nada bondadosos para voltear a ver la realidad que tenemos que voltear a ver, que es la búsqueda de un trabajo espiritual o un cambio interno correcto. Llámale como quieras, pero es un cambio interno de cada ser humano del egoísmo hacia el altruismo. Bueno, esto es lo que ponía en la palestra, en la mesa. Esta era la carta que ponía el rap hace 12 o 13 años y que hoy se está haciendo todavía
más de facto. Se está revelando aún más. ¿Eh? Vamos a seguir con este tema en la próxima grabación y trabajaremos con el punto número 2 que también trata de la educación, y vamos a ver un apartado muy, muy importante que se llama educación no en nuestras escuelas. Bueno, con esto terminamos esta grabación. Muchas gracias. Gracias, amigas.